Para poder seguir con el montaje de la etapa preamplificadora y amplificadora de baja frecuencia, del montaje que estamos realizando, ¿no? Experimental del receptor con una válvula a su miniatura, y también para más adelante ir montando un receptor completo transistorizado superheterodino. Es necesario estudiar primero los diferentes tipos de amplificadores que usan los receptores, cómo se conectan, cómo funcionan y cuáles son sus características. Los amplificadores se dividen en dos grupos, en dos apartados principales, que son los amplificadores de corriente continua y los amplificadores de corriente alterna. Nosotros solo vamos a estudiar los amplificadores de corriente continua, de corriente alterna. Los de corriente continua no los vamos a ver porque son para otros circuitos, otras historias que no vienen al caso nuestro ahora, que nos vamos a centrar o estamos centrados en lo que es los receptores de radio. O sea que solo vamos a ver los amplificadores de corriente alterna. Estos amplificadores de corriente alterna se dividen en cuatro grupos, o en cuatro apartados. Los preamplificadores de baja frecuencia, los amplificadores finales de baja frecuencia, los amplificadores para frecuencia intermedia, modulación de amplitud y FM, y los amplificadores para radiofrecuencia. Estos son los cuatro grupos que tenemos que estudiar sí o sí, porque son los que vamos a utilizar en el montaje de un receptor superheterodino transistorizado, suponiendo que pueda conseguir todos los materiales. También quiero hacer hincapié en un tema que es que el montaje que teníamos previsto del preamplificador para baja frecuencia y el amplificador final de baja frecuencia de las lecciones anteriores lo vamos a dejar apartado por una sencilla razón, que es que para poder saber o conocer cómo funcionan este amplificador que vamos a montar, o para montarlo, mejor dicho, es imprescindible saber cómo funcionan tanto el preamplificador como el amplificador final, porque claro, podemos montar los componentes según el esquema. Si no nos equivocamos, funcionará. Si nos equivocamos, ya la tendremos liada y no sabremos por dónde tirar. Y bueno, y aparte que es que si os funciona, pues no sabréis el porqué. Y para esto vamos a dedicar unas clases a estudiar los amplificadores de baja frecuencia, tanto el preamplificador como la amplificación final. ¿Y qué pasa con esto? Pues que como estos amplificadores están hechos a base de transistores, es imprescindible estudiar primero cómo son y cómo funcionan estos transistores, cómo se conectan, qué tipos hay, etc. O sea que una cosa nos conlleva a la otra.
sea que lo que vamos a hacer ahora en esta lección, en la parte teórica, va a ser ver la primera parte, porque es un poco amplia, no sé si será una, dos o tres lecciones. Vamos a ver los transistores, su funcionamiento, cómo se conectan, cómo funcionan, cómo amplifican, en fin, todo lo que se refiere a los transistores, tanto los preamplificadores como los amplificadores de baja frecuencia. En el apartado de las prácticas, pues haremos, o sea, lo que vayamos viendo teóricamente, lo comprobaremos físicamente sobre circuitos. Y luego en el apartado de experimentación haremos, bueno, experimentos para que sea un poco más ameno, algunos experimentos, algunos montajes que no tendrán nada que ver con la lección, pero bueno, para amenizar, digo, un poco la lección, cosas sencillitas y buenas de hacer. Pues dicho esto, lo que vamos a hacer ahora ya es empezar viendo el tema este de los transistores. Los transistores bipolares. Los transistores están hoy en día en todos los circuitos. Muchos transistores los ponen juntos y hacen chips y los microprocesadores también, todo, o sea, todo lo que es la tecnología esta digital y electrónica está hecho a base de transistores, de cientos de transistores, de cientos de miles de transistores, microprocesadores que llevan, en fin, millones de transistores. Si hemos llegado a la Luna es gracias a los transistores. Bueno, ¿y para qué sirven los transistores? Pues los transistores sirven para dos cosas. Sirven, uno, como interruptor, y dos, como amplificador. Los transistores tienen, como me imagino que sabéis, ¿no? Pero bueno, como esto también va muy enfocado a gente muy joven, quiero, a expensas de hacerme un poco cansino, explicarlo detalladamente. Los transistores, como he dicho, tienen tres patillas. Una patilla que se llama emisor, una patilla que se llama colector y una patilla que se llama base. Y el símbolo es el siguiente. Voy a hacer otro color, que este pinta muy flojito. Este es el símbolo del transistor, donde aquí esta es la base, este es el emisor
y este es el colector. Estos transistores, si funcionan como interruptor, pues no es más que esto, que un interruptor que puede estar en off, en on y en off, abierto y cerrado, yo qué sé, en 1, en 0, en 1, en 0, en 0, en 1, que esto ya es, esto es el sistema digital. También sirve como amplificador. Si se busca un punto de equilibrio entre el on y el off, se encuentra un punto entre Pinto y Valdemoro que ni es del todo on ni del todo off, tenemos un amplificador de corriente y un amplificador de tensión. ¿Qué es un transistor? Pues un transistor es una porción de silicio metido en un sitio con impurezas añadidas, que se llama el dopaje. Esto ya lo hablamos, no vamos a insistir ahora cómo están compuestos los transistores, porque esto ya lo hablamos en las primeras lecciones de la primera parte del curso. ¿Y cómo funcionan? Pues funcionan como un grifo de agua. Por aquí entra el agua, por aquí sale, y esta es la llave de paso. Esto es como funciona básicamente un transistor. Tiene una corriente muy grande que va desde el colector al emisor, y que prácticamente es la misma corriente. Podríamos decir que la misma corriente que tenemos en el colector lo tenemos en el emisor. Y según la corriente que le apliquemos aquí, esto sí, sería I, B. Según la corriente que le apliquemos a la base, nos dejará pasar más o menos corriente del colector al emisor. Esta corriente que nos pasará es proporcional a la corriente de la base. Si por ejemplo le aplicamos una corriente en la base de, no sé, podríamos decir, yo qué sé, de 20 microamperios, aquí tendríamos pues una corriente de 2 miliamperios. O sea que nos la amplificaría
no sé, 200, 300, 400, 400 veces, o sea, lo amplificaría pues muchas veces. Luego hablaremos del tema de la amplificación. Y como es la corriente esta sería bastante grande. Si le quitamos, en vez de 20 microamperios, le ponemos solamente 2 microamperios, ¿qué pasará? Que aquí la corriente también será 0,2 miliamperios. O sea, si aumentamos la corriente de la base, nos aumenta la corriente entre el colector y emisor. Y si bajamos la corriente de la base, nos disminuye la corriente entre el colector y el emisor. Si quitamos la corriente de la base, ¿qué pasa? Aquí no tenemos corriente. No pasa corriente. Por aquí no pasa nada. O sea, si esto está cortado, aquí, si no tenemos corriente en la base, aquí, entre colector y emisor, tampoco tenemos corriente. Y esto es así como funciona como un interruptor. Si hay corriente el interruptor está cerrado, si no hay corriente el interruptor está abierto. Esto es funcionando como interruptor. ¿Qué pasa si le aplicamos aquí una corriente, no sé, una corriente fluctuante, una corriente más o menos así? Pues que aquí tendremos una corriente entre colector y emisor, tendremos una corriente con las mismas características, pero amplificada. Que será la misma corriente, con la misma fluctuación, será amplificada, sin variar sus características. Y esto es funcionando en modo amplificador. Luego hay otra cosa que tienen los transistores que hay que prestar atención porque es interesante para saber cómo funcionan los transistores. Bueno, aquí prestad atención que esto es importantísimo. Las zonas de trabajo de los transistores. Las zonas de trabajo de los transistores son 3. Zona de corte, zona activa y zona de saturación. Vamos a hacer un símil con una instalación de agua para que sea más fácil el verlo. La zona de corte es esta. O sea, ¿qué pasaría aquí? Pues imaginemos que tenemos un depósito de agua con un grifo y una salida. Si el grifo está totalmente cerrado, supongamos aquí que este grifo tiene pero una... ¿cómo le llaman? Una junta de goma, que cuando apretamos el grifo, la junta se aprieta, pero que no lo hacemos por seguridad. Pero bueno, cuando la junta está un poco apretada ya no pasa agua. Pero bueno, hay un margen de 2 vueltas, 1 vuelta y media que podemos seguir apretando aunque no pase agua. ¿Qué pasa? Que aquí el agua está cortado. Entonces esto es la zona de corte. La zona de corte. O sea, no
pasa agua por aquí, por el grifo. Vamos moviendo un pelín, un pelín, un pelín y tenemos que el grifo se nos abre un poco. El grifo, en vez de estar aquí esto, el grifo está aquí. Y aquí ya nos pasa la cantidad de agua que nos deja pasar el grifo abierto. Esto es la zona activa. Zona activa. Y a medida que vamos abriendo el grifo más, pues nos dejará pasar agua o no nos dejará pasar agua. Sí, hasta que lleguemos a este punto de aquí. Llegamos aquí y aquí ya nos pasa la máxima agua, posible. Esto es la zona activa. Claro, el grifo ese no ha llegado hasta arriba. Lo podemos desenroscar más y el pistón o el eje subirá más. Pero ¿qué pasa? Que por mucho que subamos aquí, que lo ponemos aquí, por ejemplo, ya no pasará más agua, porque aquí ya no hay más. Y esto se llama la zona de saturación. Porque el grifo aquí, ya por mucho que abramos, está saturado. Ya no puede pasar más agua de la que pasa por aquí. Ya podemos abrir para arriba, pero esto no pasará más agua. Y esta es la zona de saturación. Esto si lo aplicamos aquí a nuestro transistor, pues será lo siguiente. O sea, que imaginemos que tenemos este montaje aquí. Montaje que he puesto aquí por poner algo. O sea, la zona de corte, ¿dónde será? Pues supongamos que interrumpimos aquí, que no nos pasa corriente. Abrimos este interruptor de aquí y no nos pasa corriente. Entonces la corriente aquí será 0. O sea, cuando IB sea igual a 0, la corriente de aquí también será igual a 0. O sea, que el transistor no conduce. O sea, por aquí no pasa ninguna corriente entre el colector y el emisor. La corriente es 0. Cuando está cortado, que no conduce, las tensiones entre C y VC es igual a 0, porque sabemos que el voltaje es igual a I por R, ¿no? O sea, si tenemos esto cortado y no pasa corriente, la corriente será 0, la R será X, pero y el voltaje, pues ¿qué será? Pues 0 por X es 0, o sea que aquí no habrá ningún paso de corriente. Supongamos que tenemos aquí 12 voltios. ¿Qué tendremos? Pues tendremos aquí, como no pasa corriente, tendremos los 12 voltios. Aquí tendremos los 12 voltios y aquí también tendremos los 12
los 12 voltios, porque hemos dicho que la corriente del colector es la misma que el emisor, pero no tendremos ningún paso de corriente porque no hay corriente, porque ya digo, está cortado, es como si eso estuviese cortado por aquí. Esto es cuando está en zona de corte, que hemos dicho que la corriente de base es cero y la corriente de colector también será cero. Y la corriente de VCC, la corriente de entrada, será igual a la corriente colector-emisor. Vaya, estoy finito hoy. O sea, que esto aquí no conduce, o sea, por eso le llaman la zona de corte, o sea, que la V de la tensión base emisor es menor o igual a 0,6, 0,7, no conduce hasta aquí. Bueno, luego tenemos la zona activa. Que la zona activa es cuando tenemos, si me he metido algo en el ojo, bueno, cuando tenemos el interruptor este cerrado, y le ponemos una tensión aquí, no sé, de 0,7 voltios. ¿Qué pasa? Este 0,07 voltios es, no sé si os acordaréis de la tensión que conduce el diodo, porque esto al fin y al cabo son diodos, como veremos. Entonces, si le aplicamos aquí la tensión, aquí ya nos conduce, se cierra el interruptor y ya pasa la corriente a través del colector y del emisor. O sea que aquí ya nos conduce, que esto es hemos dicho que era la zona activa del transistor, que es cuando tenemos aquí la V BE es mayor de 0,7 voltios, o sea, más o menos, Entonces estamos en la zona activa porque el transistor pues nos conduce. Y luego tenemos la otra zona, que es la zona de saturación. Bueno, aquí tenemos otra cosa, que es el factor de amplificación, que esto, no sé si hablarlo más adelante, bueno, voy a hacer un pequeño inciso. ¿Cuántas veces amplifica la corriente de colector? Pues amplificará, o sea, la IC será igual a beta por IB. O sea, beta no es una unidad, es una cantidad. 100, 200, 300, 400, o sea, que nos da el factor de amplificación. Que eso lo encontraremos en los datasheets. Hay unas fórmulas para buscarlo, pero bueno, no vamos a entrar tampoco en esto ahora. En los datasheets del transistor sabemos siempre qué factor de amplificación tiene
tiene cada transistor. Y luego tenemos, como os he dicho, la zona de saturación. Se me caen los bolis, ya no sé dónde ponerlos. La zona de saturación, ya lo dice la palabra, es la zona que por mucha corriente de base que le pongamos, ya no sale, ya no conduce más intensidad, porque está saturado. Y ya no es proporcional nada, ya no es proporcional la corriente que le entras por aquí que la que sale por aquí. O sea, realmente lo que hace es que es un cortocircuito, como si eso estuviese pues cortocircuitado. Entonces, pues ya no. Y aquí la tensión de aquí pues sería la de aquí. Y aquí por mucha corriente que queremos o pongamos, pues no hacemos nada. Esto se ha desbarazado todo. O sea, que esto es la zona de saturación, que por mucha tensión que pongamos ya no pasa más corriente. O sea, ya no amplifica más. ¿Cómo podemos mirar si está en el punto que se encuentra un transistor? Si entre emisor y colector la corriente es cero, está saturado, está en zona de saturación. Si está entre colector y masa, pondremos el símbolo de la masa, igual a la alimentación, a la VCC, está en corte. Y si entre la base y no, perdón, aquí lo he puesto más. Eso sería entre el emisor y el colector. Aquí está bien. Entre el emisor. Aquí esto lo he hecho. No está mal, está mal, esto está mal. Esto fuera. Si entre el emisor y el colector hay alimentación, está en corte. Ahora sí. Y si entre el colector y masa hay tensión, está en zona activa. O sea que aquí podríamos decir que si entre base, vamos a borrar esto. Si entre base y emisor hay menos de 0,7 voltios, está en corte. Si entre base y emisor tenemos 0,7 voltios, está en zona activa. Y
Y si entre la base y el emisor tenemos más de 0,7 voltios, estará en la zona de saturación. Y este es el funcionamiento de cuando funciona en sistema de interruptor. Cuando pasa de saturación, cuando pasa de saturación a corto, saturación corta, saturación corta, saturación corta, saturación corta, que sería igual a esto, a 1, a 0, a 1, a 0, o a 0, 1. Pues esto es cuando se llama, que se utiliza como interruptor, que es lo que utilizan por los sistemas digitales. Y cuando se pone en medio de estas dos tensiones, entre el 0,7 para arriba, un polín para abajo, que coges una zona intermedia, es cuando funciona como amplificador analógico, que es el que a nosotros nos interesa en nuestro caso de los amplificadores que usamos en los circuitos de radio. Y aquí podríamos decir que en la zona de saturación es cuando I y C es máxima, Vamos ahora a practicar, a hacer la práctica de lo que hemos visto en la teoría. Antes vamos a hacer un pequeño inciso sobre lo que podríamos hacer con los transistores. Imaginemos que tenemos aquí una unidad central o una unidad de maniobra, una unidad lógica, una unidad, yo que sé, electrónica, o sea, algo que lo alimentamos con 6 voltios, la masa, y tenemos una salida de 6 voltios y 2 miliamperios. Y queremos que esta unidad central, nos encienda esta lámpara. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos que aquí nos saca 6 voltios porque va a otro circuito si no tenemos más tensión que esta. Y aquí tenemos una lámpara de 12 voltios. ¿Qué va? Le damos aquí corriente, le damos tensión, aquí hace todo lo que haga el circuito, y aquí nos saca 6 voltios a 2 miliamperios, pero claro, aquí estos son 12 voltios. La lámpara no se va a encender, aquí no se nos enciende la lámpara. ¿Qué podemos hacer? Pues solución, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar la lámpara por una de 6 voltios, le ponemos una lámpara de 6 voltios y la que tenemos pues es de 10 miliamperios. Ya tenemos el asunto solucionado, ya tenemos 6 voltios, pero tampoco se enciende. O sea, esta, aquí podremos, no
enciende. Y cuando teníamos el tema que creíamos que estaba solucionado, pues vemos que tampoco se nos enciende. ¿Y por qué? Si tenemos los 6 voltios. Claro, pero tenemos 6 voltios, pero las lámparas para que se enciendan necesitan una corriente. Si no hay corriente, no se enciende la lámpara, por muchos voltios que haya. Si aquí tenemos 2 miliamperios y la lámpara nos consume 10 miliamperios, tampoco se va a encender. O se va a encender justito, 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 que casi no lo veríais. O sea, que aquí podemos decir que tampoco no se enciende. Bueno, ¿qué pasa? Pues nos volvemos a la tienda y buscamos otra lámpara. Y en este caso hemos puesto una lámpara de 6 voltios y 2 miliamperios. Y entonces, claro, aquí ya sí que nos luce la lámpara. Y la lámpara ya nos luce con todo su esplendor. O sea, aquí ya tenemos la solución definitiva. Bueno, pues hasta aquí todo muy bien, ¿eh? Pues ya tenemos aquí la solución. Le hemos puesto una lámpara de 6 voltios, 2 miliamperios y estos son miliamperios, me parece un micro, pero son mili. Y ya no luce. Pero ¿qué pasa? Podemos necesitar a veces que esa unidad central o el microprocesador o lo que sea nos tenga que encender o controlar una lámpara, un LED o lo que sea, que tenga, no sé, 3 voltios. Si ponemos esto así, pues adiós París, se nos ha fundido la lámpara, ya no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí, bueno, pues aquí lo que podemos hacer es coger, como se nos ha fundido la lámpara, vamos a poner otra. Otra lamparita. Por una parte, la conectamos a masa tierra. ¿Y aquí qué hacemos? Pues aquí intercalamos una resistencia. O sea, una resistencia de protección. Serían 3 voltios y de 2 miliamperios. Y aquí, pues ya, aquí nos tendrían que caer, pues, la diferencia de 3 voltios. Sabemos que V es igual ahí por R. Sabemos la V, o sea que son 3. Sabemos la I, 2. Y tenemos que despejar la R. Y la R es igual a V partido por I. Que esto sería los 3 partidos por los 2 miliamperios, y esto nos daría un resultado de una resistencia de 1,5 K. Esta es la resistencia que teníamos que poner aquí, y así ya tendríamos solucionado el tema. Bueno, pues esto aquí está muy bien, pero para evitar todo este
follón de cambiar lámparas y resistencia y calcular, y si nos es muy engorroso, pues vamos a darle una solución. Vamos a hacerlo con un transistor. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de montaje de un transistor como interruptor. Los transistores como interruptores actúan en modo saturación y modo corte. Modo saturación y modo corte. Modo corte apagado, saturación, encendido. Modo corte apagado, saturación, encendido. Cuando la tensión está... Me voy a dejar tanto rotulador en la mano, se me caen. Y es un follón. Voy a dejar este aquí, a ver si no se cae. Bueno, como decíamos, cuando la tensión la tensión base emisor es menor de 0,6 voltios, el transistor no conduce. No conduce y está en sistema corte, o sea que no pasa corriente por ningún sitio. Y la tensión, cuando la tensión es mayor, cuando la tensión base emisor es mayor de 0,7 voltios, el transistor se satura y se comporta como si estuviese esto cortocircuitado. Y al tener aquí esto que conduce, el interruptor, dijésemos, cerrado, pues la corriente pasa y se enciende la lámpara. Si el transistor le quitamos la tensión y está en corte, la lámpara pues ya no luce, ya no se enciende. Y la corriente VCE será igual, o sea, a los 24 voltios. Por lo que dijimos anteriormente de que si no hay corriente, pues como V es I por R, pues... Y si la tensión es más de 0,7, el transistor conduce y se enciende la lámpara. O sea que esto es así como nos funcionaría un interruptor en saturación y en corte, que es como interruptor. Con el circuito en saturación, como hemos dicho, se enciende la lámpara porque pasa la corriente, los 20 miliamperios estos pasan a través del circuito, que es cuidado con esto, esto nos puede dar 2 amperios, pero por aquí solo pasarán 20 miliamperios, porque las baterías o los alimentadores o lo que sea, solo da la corriente que necesita la lámpara, en este caso, la lámpara lo que se ha puesto aquí, o sea, el receptor, o sea, solo pasarán los 20 miliamperios. Y la corriente VC, cuando está en saturación, la corriente VC será de 0 voltios. Bueno, y esto aquí, perfecto. Pero ¿qué pasa si yo en vez de tener aquí... Bueno, aquí hay otra cosa, para que conduzca
el transistor, tenemos que aplicarle aquí una tensión, como hemos dicho, la VB de 0,7 voltios. Si no, no conduce. Cuando apliquemos aquí una tensión de 0,7 voltios, pues esto nos va a conmutar. Ya, si tenemos 0, está en corte, y si tenemos 0,7 voltios en la tensión entre base y emisor, pues estará en saturación. O sea que si quitamos la tensión 0 voltios, no conduce. Corte 0,7, saturación, conduce. Y se enciende o se apaga la lámpara, como es normal. Pero hasta aquí esto está muy bien, pero normalmente no se utilizan tensiones más altas para las señales para activar los transistores. No se utilizan siempre 0,7 voltios, sino que se utilizan otras tensiones. Supongamos que tenemos aquí una tensión de base emisor de 8 voltios. 8 voltios. ¿Qué nos pasaría aquí? Pues aquí, bueno, aquí me falta una pequeña cosita al transistor este, que es la flechita este de aquí. ¿Qué le pasaría? Pues que se quemaría el transistor. ¿Por qué? Porque al pasar la corriente, esto es un diodo, o sea, el diodo se quemaría, porque no aguanta los 8 voltios el diodo, ni mucho menos. O sea, si pasa de los 0,7 se quema el diodo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Le ponemos aquí la resistencia de seguridad, es una resistencia de protección, más bien dicho, que nos protegerá el transistor. Si aquí tenemos 24 voltios y 20 miliamperios, ¿cómo podemos calcular la resistencia? Pues siempre vamos a lo mismo, o sea que R es igual a V partido por I, y esto en este caso sería igual a, ¿qué diferencia hay de los 8 voltios a los 0,7? A los 0,7 son 7,3. Aquí teníamos 7,3 dividido por los 20, perdón, miliamperios. Acordaos en las fórmulas de no mezclar las magnitudes, no podéis mezclar milivoltios con microamperios, ni kilovoltios con amperios, tienen que ser voltios y amperios. Y esto nos da un total de una resistencia que aquí, claro, para que aquí nos cayesen los 7,3 voltios, teníamos que poner aquí una resistencia de, vamos a buscar, de 3,6K. Y aquí ya le podemos aplicar los 8 voltios. Esto es un inciso que quería hacer antes de hacer el montaje para aclarar un poco las ideas. Esto sería igual, hemos dicho,
sería 3600 ohmios. Y estos serían aquí los 20 miliamperios, que los convertiríamos en 0,002 amperios. Bueno, y ahora ya, dicho esto, que creo que ha quedado bastante claro cómo funciona un transistor con un sistema interruptor. Y esto, claro, es lo de siempre, o sea, pues 0 no en corte, no conduce. 1 en saturación conduce. Se utiliza de forma digital. El 0 sería, no, ya digo, en modo saturación, y el 1 perdón, el 0 en modo corte y el 1 en modo saturación. Y esto es todo en cuanto al tema. Y ahora vamos a hacerlo en la práctica, a ver qué sale. Vamos pues ahora a hacer el montaje físico del transistor en modo interruptor. Para ello hemos escogido pues un transistor. Bueno, vamos a ver la chuleta primero que nos hemos hecho. Como digo, hemos cogido el transistor, un 2N222, con un encapsulado TO92, que es este de aquí. Pues tan pequeñito esto, que se me pierde entre los dedos. Vale. Tiene la tensión de colector y emisor son 40 voltios, la tensión de base colector 75 y la tensión de base emisor 6 voltios. La intensidad máxima que puede soportar el colector son 800 miliamperios. Este es el patillaje. Y nosotros vamos a utilizar una lámpara de 12 voltios y 0,3 amperios o 300 miliamperios, como queráis. O sea que tendremos una VCC de 12 voltios y 5 amperios, o sea, es una fuente que utilizaremos una fuente de alimentación. La resistencia que hemos calculado es de 1K5, la resistencia de protección que hemos hecho. Hemos restado de los 5 voltios los 0,7 del transistor y lo hemos dividido por la intensidad y nos da 14,333, o sea que es un K5, marrón, verde y rojo. En nuestro caso es una resistencia de estas más antiguas que teníamos por aquí, es este de aquí, 1K5, de esas que venían marcadas. La lamparita está de 12 voltios, 0,3 amperios, un portalámparas y el transistor, y eso es todo. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a hacer el montaje de todo esto y luego haremos las comprobaciones. Venga, pues vamos aquí a atornillar y a soldar. Bueno, pues ya tenemos el montaje terminado. Hemos tenido un pequeño fracaso, pero bueno, son cosas de la experimentación. O sea, nos hemos cargado el transistor, el pequeñajo este. No ha aguantado la... Claro, no me he dado cuenta que 0, o sea, 300 miliamperios este transistor no los aguanta. Aguanta 10 miliamperios, o sea que a freír espárragos el transistor. Y le hemos puesto pues este de aquí, un NPN, que este sí que aguanta lo indecible, Este es un encapsulado de esos 3 y como veis es un buen
Bueno, no sé si lo veis. Es un buen machacote de transistor, ¿eh? Este aguanta 15 amperios, o sea que con este no tendremos problemas. Y es el 2N3055. Es un NPN también, lo que cambia las características de funcionamiento. La tensión máxima de base emisor son 0,7, o sea que es igual que el otro, lo que aguanta más amperaje. Y el patillaje es diferente, por eso hemos puesto estos puentes por aquí. Bueno, a lo que vamos. Aquí tenemos la lamparita esta de 12 voltios y y 300 miliamperios, 0,3 amperios. Hemos conectado los 12 voltios entre la lamparita, un borde de la lamparita. O sea, lo que hemos hecho ha sido conectar esto. Vamos a ver si lo podemos ver por aquí con esto. Hemos conectado la fuente de alimentación de 12 voltios, el positivo lo hemos conectado directamente a la lámpara. Esta es la alimentación, le hemos conectado a la lámpara. La salida de la lámpara, que es el verde, el cacharro este, la salida de la lámpara, va al colector, que el colector es el chasis de este transistor, El colector es todo lo que es la chapa. El emisor, que es el cable este amarillo, va al negativo. O sea que la VCC está entre el emisor y el colector pasando por la lámpara. Y la base, que es el blanco, lo hemos conectado a través de esta resistencia de 1K5 y le hemos puesto aquí con esta pinza, que tenemos otra alimentación, que la tenemos a 5 voltios, le vamos a dar tensión aquí y veremos qué pasa con la lámpara. Vamos pues a ello. Ahora cogeremos también ahora conviene pero quitar zoom para que veáis las mediciones. Vamos a levantar esto un poco. Esto lo echaremos un pelín para atrás, a ver si nos coge todo. Le damos zoom. Y ahí lo tenemos. Bueno, una punta del tester la tenemos también al negativo, a masa. Las dos masas van igual de las dos fuentes, porque lo que decíamos siempre, que masa es masa. Bueno, y entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos que entre masa y el colector, entre masa y el colector, que es la chapita que hemos dicho de ese terminal, tenemos que tener 12 voltios. ¿Os recordáis que hemos dicho que si tenemos tensión aquí está en el estado en la zona de corte? Pues aquí estamos, en la zona de corte. 12 voltios entre emisor y colector. O sea que
no conduce. Aquí tenemos 7 voltios. 7 voltios prácticamente. Y ahora lo pondremos aquí y se tiene que encender la lámpara, si Pitágoras no falla. Efectivamente. Hemos puesto aquí, la lámpara ya luce. Aquí tenemos los 7 voltios, los 5,6, perdón, no eran 7, 5,6, 5 voltios, hemos calculado la resistencia para una tensión de 5 voltios, y en la base del transistor tenemos que tener los 0,7, ¿veis? 0,66869, prácticamente los 7 voltios que trabaja el transistor. O sea que esto, cada vez que ponemos y quitamos, pues lo que decíamos, saturado, no, ahora está en zona de corte, que sería 0, saturado, conduciendo a 1, a 0, a 1, a 0, a 1, a 0 y a 1. Este es el sistema de funcionamiento del transistor en modo interruptor. Ya tenemos los 12 voltios que nos pasan a través del transistor con una intensidad de corriente, con una corriente de 0,3 mil amperios. El amperímetro de la fuente de alimentación nos marca los 0,3, o sea, eso está clavado, y en cambio lo citamos con una corriente de la otra fuente que nos marca 0,1 miliamperio. O sea que, como veis, esto funciona. Ya digo, aquí tendremos los 5 voltios y aquí los 7, los 0,7. Aquí 0,684. No sé si lo veis con aquí el tester, 0,684 vamos a hacerlo así para que lo veáis, en la base del transistor. En la base del transistor, ya no sé cómo enfocarlo todo bien. En la base del transistor 0,6 y en la entrada 5 voltios. Bueno, pues hasta aquí la prueba esta. Ahora lo que se podría hacer, que lo dejaremos para la próxima lección, sería probarlo en modo amplificador. Pero como para probar el modo de amplificador tenemos que tener otros conceptos más claros, aprender otros conceptos, como es qué clase de ya te lo diré, qué relacionado lleva, si está en clase A, si está en clase B, si está en clase C, si es colector común, a base común, en fin, hay que poner en claro estos conocimientos, y luego ya haremos la conexión de ese mismo transistor en modo amplificación, que luego ya pondremos unas señales y veremos cómo salen amplificadas y todo el tema. Pues nada, hasta aquí la práctica, espero que os haya gustado, pienso que la podéis hacer, os vais a divertir, veréis que esto funciona perfectamente y colabora que la teórica es cierta. Vale, pues ya dejamos el tema este por hoy, por esta lección. Vamos a ver si podemos hacer un pequeño experimento que me han pedido unos chicos, pero tengo que mirarme la duración del vídeo. Hasta luego. El otro día me llamó un chavalín de por aquí,
del barrio. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Espero que bien. Bueno, esto va dedicado a ti, ¿eh? Bueno, creo que tiene unos 15 años, más o menos. Y me preguntó cómo era, que había puesto, que habiendo puesto un regulador de intensidad que le funcionaba bien con unas lámparas convencionales, al conectarlo a unos LEDs, a una tira de LEDs, quería cambiar las lámparas por los LEDs y no lo funcionó. Ni le regulaba, iba y venía, no regulaba bien, no lucía suficiente los LEDs, en fin, total, que no funcionaba. Si yo digo a alguien, vamos a hacer un regulador para LEDs, lo primero que le pasa a todo el mundo por la cabeza es hacer un regulador lineal con un LM317, por ejemplo. Y bueno, supongamos que tenemos un regulador que da desde 12 a 1,5 voltios. Pues muy bien, pero veremos ahora qué pasa con esto. Bien, vamos a suponer pues que tenemos una tensión de 12 voltios y una tira de LEDs también de 12 voltios. Una tirita aquí con sus LEDs. De 12 voltios. Y queremos regularlos. Ya digo, lo primero que se ocurre a casi todo el mundo es un regulador tipo yo que sé, tipo 317 por ejemplo, o 78, no, 78 no porque son de tensiones fijas, un LM317. Por aquí tenemos, bueno, 12 voltios, masa, bueno, esto no está correcto, pero bueno, para el caso ahora es lo mismo. Y este a masa y este aquí, a los 12 voltios. Por aquí regulamos. Le ponemos 6 voltios y regulamos aquí y aquí tenemos 6 voltios. Consecutivamente, claro, los LEDs al tener la mitad de la tensión que tienen que funcionar, lucirán bastante menos. Pero aquí ya tenemos el primer problema. ¿El primer problema cuál es? Pues el primer problema que nos encontramos que la curva de los LEDs, la curva no es una curva lineal. La curva de los LEDs hace una cosa más o menos así. O sea que aquí ya tenemos el primer problema, que no será lineal la subida. Igual aquí no nos luce, aquí nos luce muy poco, y aquí, un poco más arriba, nos luce a toda caña. O sea que aquí ya digo, ya tenemos el primer problema. Esto se lo regulamos por tensión, si esto está regulado por tensión. Ya tengo el mismo problema que el otro día con tanto regulador. O sea, esto sí está regulado por tensión,
Y si lo hacemos por corriente, pues aparte de este problema, tendremos otro problema añadido, que es la disipación. Perderíamos, en una tira de LED, perderíamos unos 4 vatios, que es lo que consume toda la tira de LED entera. O sea que no nos va a servir. Pero si hacemos un inventillo con un interruptor, por ejemplo, si cogemos y hacemos ponemos un interruptor, aquí ponemos los LEDs, la tira de LEDs, con su resistencia y todo su mandanga, esta masa, y esto lo ponemos al positivo de 12 voltios. Y supongamos que podemos abrir y cerrar este interruptor, no sé, unos 800, 1000, 1300 veces por segundo. Clic-clac, 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 rapidísimo, muy rápido. ¿Qué pasa? Que dependiendo de la rapidez del tiempo que esté el interruptor abierto o el tiempo que esté cerrado, pues las luces van a parpadear. Pero es tan rápido que el ojo humano no percibe estos cierres y estas aperturas. Lo que percibe es que hay menos luminosidad. Entonces, ¿esto qué nos hace? Esto nos hace pues una onda que es 1, 0, 1, 0, 1, 0 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Al tener el interruptor abierto, pues tenemos que la corriente, la intensidad, es igual a 0. Y no nos pasa corriente y tenemos la señal a 0. ¿Qué pasa cuando está cerrado? Pues nos pasa que la intensidad es máxima, pero la tensión es 0. Y esto, en vez de hacerlo nosotros con la mano, que sería un trabajo inmenso, no quiero decir la palabra ahora, o alguien que lo hiciese, pues haría lo mismo que lo que hace un MOSFET. Lo mismo que nos haría un transistor. Un MOSFET, si lo regulamos bien. Y la ventaja que tiene hacerlo con un MOSFET es que la potencia es casi igual a la que utilizaremos. O sea que aquí ya tenemos una buena solución. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que V es igual a I por R, que esto será igual a 5 multiplicado por los 0,008, y esto nos da 0,04
voltios. O sea, una cosa irrisoria. Y ahora aplicamos la otra fórmula. Vamos a aplicar la fórmula de la potencia. Sabemos que la potencia es igual a I multiplicado por V. ¿Qué tenemos I? Pues 5. V 0,04 voltios. Bueno, esto puede ser multiplicado. ¿Y esto qué nos da? Pues eso nos da 0,2 vatios. O sea que esto con una tira de LEDs que nos consuma 5 amperios nos va a disipar una potencia de 0,2 vatios. O sea que aquí podemos poner este transistor perfectamente y sin disipador ni nada por el estilo. Luego, bueno, pues aquí tenemos el famoso, súper conocido y usado en muchos circuitos, el famosísimo N555. Vamos ahora brevemente a mirar, a ver cómo funciona y cómo lo tenemos conectado. Luego veremos el esquema, cómo tenemos conectados los componentes. Porque no voy a entrar a explicar con mucha profundidad cómo es y cómo funcionan esto, porque claro, para explicaros el funcionamiento de este integrado hay que saber qué es, cómo es y para qué sirve un comparador, qué es un flip-flop, en fin, y todos los componentes que lleva. Acordaos, esto es un chip pequeñito, es un chip de 8 patillas, pequeñito. ¿Os acordáis en la lección anteriormente que os dije, cuando hablábamos de los transistores que iban metidos encapsulados dentro del chip? Pues esto, aquí lleva también dos transistores, 3 resistencias, el módulo de salida, dos comparadores y un flip-flop. De esto ya no vamos a hablar porque es absurdo hablar de este funcionamiento, porque digo, esto lo haremos más adelante, cuando ya hablemos de la electrónica digital, cuando entremos ya más avanzadas las lecciones, cuando entremos en todos esos temas, que los vamos a utilizar, porque claro, los receptores ya más modernos utilizan muchas cosas de este tipo. Bueno, esto es el circuito del regulador de LEDs, la intensidad de LEDs. Aquí tenemos el N555, el ILRF3205, entradas y salidas de tensión, 2 diodos LEDs, un potenciómetro, un condensador y una resistencia. Y esto es todo lo que lleva este circuito. O sea que más sencillo, imposible. 555, que hemos dicho que esto puede ir conectado de varias maneras, como un clock. O sea, esto lo que nos da son los impulsos. Ya lo diré, los pulsos de corriente que queremos obtener. Y este es el IRF, es el que nos lo amplifica, porque claro, esto no aguanta práctica intensidad, estos 5 amperios no lo aguanta ni vamos, ni loco. Por eso tenemos que poner esto del transistor de salida de potencia. Aquí el tema está en que según el punto en que pongamos este potenciómetro, nos va a variar el tiempo de carga y descarga de este condensador.
que es lo que le da las señales al circuito integrado. Y lo que haremos será que, según el potenciómetro donde lo tengamos, haremos variar la curva de carga y descarga. O sea, supongamos que esto, pues esto sería la curva de carga y esta sería la de descarga. La de carga y la de descarga. Si lo variamos, pues vamos a variar pues las curvas, tanto de la carga como la de la descarga. Pues sería, por ejemplo, podríamos hacer esta y esta, dependiendo siempre de la posición del potenciómetro. Esto lo que nos haría sería unos pulsos, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Esto es lo que nos haría. Bueno, pues ya tenemos la placa terminada. Hemos soldado y la hemos hecho. De hecho, esto lo había hecho hace un par de, no sé, 3 o 4 años, y cuando estaba rebuscando por ahí a ver si tenía algún recorte de placa para aprovecharlo, pues me he encontrado con eso. Digo, y esto ya está hecho. Bueno, total, es lo mismo, es el mismo diseño. O sea, se ve que ya lo había hecho, ya la tenía, una que tenía, pues como la hemos recuperado. Pues aquí los materiales, ya veis, el integrado, el 555, potenciómetro, la resistencia de un GA y el IFR, el MOS y los dos diodos. Estos dos diodos, y el condensador, estos dos diodos hay que hacer un inciso, que son diodos rápidos, tienen que ser diodos rápidos, si no, no va a funcionar. O sea que veis que la plaquita es nada, es pequeñísima, el potenciómetro incluso puede ser más pequeño, y bueno, la podéis hacer de otra forma, más alargada, menos alargada. Esto ya a gustos, poner una ruedecita aquí que se puede manipular. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser conectarlo a la tensión y el osciloscopio, a ver qué resultados nos da. Bueno, vamos a conectar la tira de LEDs y eso se tiene que encender. Efectivamente, se ha encendido. Pasa que aquí ahora hay mucha luz y no se ve bien. Vamos a quitar un poco de luz, a ver si es esta la que bueno, aquí se ve mejor, ¿veis? Los LEDs que están luciendo. Y ahora si regulo el potenciómetro, tiene que aumentar la luminosidad. ¿Veis? Aumenta y aquí va disminuyendo gradualmente. O sea que esto funciona a la perfección. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el osciloscopio a ver las señales. Bueno, pues aquí hemos conectado ahora el osciloscopio. El trazo amarillo es la señal de carga y descarga del condensador. Fijaos, aquí hay una curva de carga lenta y la descarga rápida. Y si variamos el regulador, veréis que cambia vamos
Vamos a apartarlo esto un poco por aquí. No se ha fastidiado todo esto. Algún mal contacto tenemos. Ahora se ha ido la masa. Una y dos. Bueno, como decíamos, regulando ahora el potenciómetro veréis que varían la carga y la descarga del condensador. ¿Veis? De cada vez es más la curva de carga es más lenta y la descarga es rápida. Y si giramos al revés, pues al revés. Hasta aquí al revés. Aquí la carga es muy rápida y la descarga es más lenta. Y si vamos moviendo, pues será al revés. Se va cambiando el tercio. La carga es más lenta y la descarga es más rápida. Y los LEDs pues lucen más o lucen menos. Hasta que aquí ya es prácticamente pues una exageración, ¿no? Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es poner la otra sonda, bueno, conectar la otra sonda, que aquí están los impulsos. Como veréis, también varían mientras regulamos los impulsos van variando el tiempo, variando el tiempo que está a 1 y el tiempo que está a 0. Bueno, pues hasta aquí. Y esto, como veis, esto funciona perfectamente. Se encienden más y se encienden menos. Y casi no lucen. Y aquí van luciendo. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. A ti, Raúl, a ver si lo haces, lo montas y puedes regular los LEDs. Vale, saludos a todos. Hasta la próxima.